Muy buenas noches. Le habla Rubén Ricardo, ministro de la Presidencia del Gobierno Constitucional de Transición, y quiero responder a las alegaciones y mentiras malintencionadas de personas que salieron ayer en un space o directa y que una vez más quieren manchar la imagen y reputación del gobierno constitucional cubano de la transición. Primeramente, tenemos que establecer desde un principio la no existencia de la credibilidad de estas personas ni de las cosas falsas que esgrimen, que salen en las redes atacando al gobierno constitucional cubano de la transición. Los compatriotas que los escuchan deben de tomar en cuenta quiénes son estas personas y las alternativas funestas que ellos proponen, que son de primer plano violatorias a la Constitución de 1940 y que ellos, por sus intereses personales y mezquinos, quieren implantar en Cuba, en vez del gobierno legal y legítimo que emana del artículo 149 de la Constitución cubana vigente de 1940, que representa la verdadera democracia representativa en beneficio del pueblo y de la nación cubana. La alternativa de estos señores es un gobierno cívico-militar que sería violatorio a la Constitución de la República de 1940 y que, por supuesto, no tiene basamento legal ninguno y que estaría creado por estos señores que, para el conocimiento de ustedes, fueron colaboradores del régimen castrocomunista y que hoy en el exilio pretenden todavía engañar al pueblo cubano nuevamente para formar un gobierno de facto, creado otra dictadura más para nuestra patria de tipo comunista, porque estos señores fueron parte de esa ideología castrista y todavía siguen la ideología comunista, de manera que no existe ninguna credibilidad ninguna en nada de lo que ellos pretenden demostrar o decir. Un gobierno cívico-militar es lo mismo que hicieron Fulgencio Batista en 1952 y Fidel Castro en 1959, que tuvieron como resultado la destrucción del país con dos dictaduras que conjuntamente suman 70 años. Basta ya, señores. Para demostrarles lo que digo, véase las declaraciones recientes de uno de ellos con referencia al 26 de julio y a Fidel Castro. Esto le demuestra a ustedes quiénes son estos malos cubanos que pretenden engañar una vez más al pueblo cubano y que por eso les decimos que no deben prestar atención a nada de lo que ellos propongan. En sus alegaciones tratan de poner en tela de juicio de que si el gobierno constitucional tiene un plan de transición, pues la respuesta es que sí lo tenemos y las pruebas están en las diversas directas informativas que el gobierno constitucional da todas las semanas, dando a conocer los planes orgánicos y administrativos de cada uno de los ministerios, y que todos esos planes en conjunto componen el plan total de transición del gobierno, y el pueblo ya los conoce. Estos planes de transición han sido creados por profesionales y ellos tienen la osadía de cuestionar la capacidad académica y profesional de estos dignos patriotas cubanos. Y en contraste, estos señores se creen unos eruditos. Y entonces yo pregunto, ¿en dónde está el conocimiento profesional de estos malos cubanos para dirigir una transición y un país? Y que ellos también tienen la osadía de decir que tienen la verdad absoluta. Pero lo que el gobierno de transición tiene, según ellos, no tiene valor ninguno. Esto demuestra la prepotencia de estos señores, que con la forma que hablan, ellos tratan de confundir al pueblo con sus manipulaciones, mentiras y alegaciones. Por supuesto que hay información del plan de transición del gobierno constitucional que no la podemos hacer público en estos momentos para no alertar la dictadura comunista. Continuamos, y en respuesta a las alegaciones falsas de estos señores, pues sí, tenemos compatriotas dentro de Cuba que están trabajando para llevar a cabo el objetivo del gobierno constitucional y son los que van a ayudar en el derrocamiento de la dictadura. También
Como el gobierno constitucional no es un partido político ni es una organización más, pues invitamos a todos los cubanos de buena fe y voluntad que quieran ser partícipes de este proceso de transición y están invitados para trabajar para restablecer la democracia en Cuba. Estos señores quieren hacer ver que el gobierno constitucional es un equipo de pelota, y la respuesta es que el gobierno constitucional es la única institución seria y legal que tiene la oposición cubana, pues sin ningunos intereses personales ni políticos restablecer la verdadera democracia dentro del amparo de la ley, basado precisamente en la Constitución Democrática Cubana vigente de 1940. En contraste, la alternativa que ellos proponen carece de legalidad ninguna y en ninguna manera está contemplado en la Constitución de 1940. Y el objetivo de ellos es otra dictadura más. Fíjense bien, hermanos cubanos, vean la mezquindad de estos señores y lo que pretenden hacer, que es lo mismo que la dictadura ha hecho por 63 años, mentirle al pueblo para ellos mantenerse en el poder. Otra de las mentiras e insinuaciones de estos malvados y mentirosos es que mencionan al Consejo Legislativo Asesor, que por cierto está compuesto por los municipios de Cuba, que fungirán interinamente durante los 18 meses de transición, como el Congreso de la República, para asesorar al presidente en materia legislativa, pero que no está organizada, como ellos dicen, como una organización sin fines de lucro. Eso es otra gran mentira y una canallada de estos malvados cubanos en hacer esas alegaciones. El gobierno constitucional nunca ha aceptado grant ni dinero de ningún gobierno extranjero para no comprometer la soberanía de la nación cubana. Estos prepotentes mencionan que no se necesita un poder judicial en la transición. Con eso demuestran su ignorancia jurídica y constitucional, porque no puede haber democracia si no existe la ley, y que tampoco el gobierno lo puede crear, cosa que es totalmente falso, porque el presidente constitucional recibió todos los poderes que le otorga la propia Constitución para nombrar magistrados del Tribunal Supremo, basado en el artículo 180 de la Constitución de 1940, o el artículo 142, que empodera al presidente para también hacer nombramientos por decreto, y el Poder Judicial es absolutamente necesario para implementar la ley y el funcionamiento del país. El gobierno constitucional de transición está organizado con los tres poderes del Estado. Número uno, el Poder Ejecutivo, compuesto por el presidente y el Consejo de Ministros, compuesto por cubanos profesionales que han creado el plan de transición para una transición ordenada. El Poder Judicial, compuesto por abogados que están dentro de la isla para una transición dentro de la ley. Y el Poder Legislativo, compuesto por los municipios representativos del pueblo y de las regiones geopolíticas del país. Este gobierno de transición será de solo 18 meses para preparar las condiciones y celebrar elecciones libres y pluripartidistas para que el pueblo tenga la oportunidad de ejercer su derecho al voto y elegir a sus propios gobernantes y comenzar una nueva república libre y soberana. Otra mentira de estos detractores es que, según ellos, encontraron unos documentos hechos por el presidente Morel en inglés y que esos documentos no dicen lo mismo que otros documentos que según ellos tienen del gobierno en español, lo cual es absolutamente falso, porque todos los documentos que tenemos en archivo del gobierno constitucional en ambos idiomas dicen exactamente lo mismo. De manera que esa es otra forma de tergiversar la verdad de los hechos. De todas maneras, los documentos originales del gobierno constitucional fueron hechos en español y fueron traducidos al inglés y no al revés, como ellos dicen. En resumen, estos señores, motivados por el único propósito de confundir al pueblo cubano, salen en las redes sociales impartiendo veneno, diciendo mentiras, con todas esas alegaciones infundadas, porque el gobierno constitucional interfiere con los planes que ellos tienen de buscar el poder e implantar una dictadura más para el pueblo cubano, continuando con lo que ya existe en Cuba desde hace 63 años.
Hermanos cubanos, no se dejen confundir por estos ambiciosos de poder. Nuestra única alternativa legal y legítima descansa en nuestra ley fundamental, que es la Constitución Democrática Cubana de 1940, y de ahí emana el gobierno constitucional cubano de la transición para el bien de la nación y del pueblo cubano, para brindarles prosperidad económica y libertades a todos los cubanos. No más caudillos ni dictadores en Cuba. ¡Viva Cuba libre y democrática! Bajo la Constitución cubana de 1940. Y firma licenciado Rubén A. Ricardo, ministro de la Presidencia, Gobierno Constitucional Cubano de la Transición, Constitución Cubana de 1940, artículo 149. Muchísimas gracias por escucharme, que Dios los bendiga a todos, y nuevamente, pronto, con el favor de Dios, vamos a tener una Cuba libre para que todos los cubanos puedan disfrutar de esa patria tan linda que nos legaron nuestros próceres. Muy buenas noches.